مقدس تتر موجود لا سيارة. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Viaje en el Tiempo. Hoy estamos con la resurrección en la segunda parte. El 14 de octubre de 1988 se celebró en el Museo Británico una rueda de prensa para aportar los datos del carbono 14 que se aplicó a la Sábana Santa. En dicha rueda de prensa estaba Edward Hall, que es el presidente del laboratorio de radiocarbono de Oxford, Michael Tay, el director del Museo Británico, y Edward Hayes, el hombre responsable de las pruebas del carbono 14. Muy bien, pues dijeron que la datación del carbono sobre la Sábana Santa comprendía entre los periodos 1260 y 1390. Por lo tanto, la Sábana Santa, la llamada Sábana Santa, era una falsificación y que nunca estuvo sobre el cuerpo de Jesús. Mal empezamos, ¿eh? No os preocupéis. Vamos a hacer una cosa con vuestro permiso. Vamos a analizar la trayectoria histórica de la Sábana Santa hasta nuestros días. Analizaremos los estudios del departamento del CETURP de la NASA, volveremos a esa rueda de prensa que os acabo de narrar con el día después, y finalmente, si ese hombre desapareció de aquel sepulcro, descubriremos en qué momento fue. Comenzamos. En la primera parte vimos cómo las mujeres, cuando llegaron aquel domingo, primer día de la semana judía, al sepulcro, Jesús ya no estaba. Si analizamos los 4 evangelios que tenemos canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Jesús resucitado se apareció hasta en 10 ocasiones. Según Pablo de Tarso, fueron testigos más de 500 personas. Pero Jesús en vida recibió una carta, según nos comenta el primer historiador, Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la historia, valga la redundancia. Jesús recibió una correspondencia, una carta del rey Adgaro de Edesa. Edesa está en Turquía. Actualmente la población se llama Urfa. El rey Adgaro le escribió a Jesús diciéndole que se había informado que él sanaba de los males y que él tenía una gran enfermedad, que si podía ir a visitarle. Jesús le respondió en otra carta diciéndole que él tenía que cumplir una misión, pero que de todas maneras le mandaría un discípulo. Eso quiere decir que Jesús habló con uno de sus discípulos y le dijo lo siguiente: cuando yo no esté en el sepulcro, coge el lienzo que me cubre mi cuerpo y llévalo a Edesa y entrégaselo al rey Adgaro. Claro, como historiador empiezo a analizar qué discípulo podría coger del sepulcro, propiedad de José de Arimatea, la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Pues a los 40 días de su resurrección, los apóstoles, cada uno fueron a un lugar diferente. Igual que Santiago, el mayor, estuvo en España, su hermano Juan Zebedeo estuvo en Turquía. Las posibilidades que el que cogió la sábana santa en aquel sepulcro fuera Juan Zebedeo son muy altas. Lo que no sabemos es si Juan lo entregaría directamente o bien se lo daría a alguno de sus discípulos para que se le haga llegar la sábana al rey Adgaro. Lo cierto que la tuvo en su poder. El rey Adgaro se colocó la sábana por todo el cuerpo e inmediatamente la lepra, que era la enfermedad que él padecía, desapareció. Ante tal prodigio y por el miedo de que la sábana fuera robada como reliquia o se la hurtaran, se le ocurrió meterla en una cajita, doblarla muy bien doblada, con la cara de Cristo hacia arriba, de Jesús hacia arriba, e introducirla en un nicho que había creado en los exteriores de las murallas de Edesa. Muy bien, pues una mujer
le informa al primer obispo de Edesa en el año 57 que sabían dónde estaba la sábana con el rostro de Jesús. Llegan a la muralla, descubren el nicho, abren la tapa y se encuentran con la sábana. A partir de ahí, el obispo de Edesa y los sucesores estuvieron mostrándole la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús al resto de la población de Edesa. Estuvo en Edesa muchos siglos, hasta que en el año 944 las tropas bizantinas entraron en Edesa, asediaron Edesa, robaron un gran botín y entre ellas la sábana santa, y la trasladaron a Constantinopla. Constantinopla es hoy en día Estambul, en Turquía. Bien. Y la depositaron en la iglesia de Santa María. Pues ahí quedó. Edesa perdió su sábana, pero en el 1200, la Cuarta Cruzada, los cruzados era una orden militar en defensa de Cristo, muy similar a la orden del Temple de Jerusalén, muy similar a los templarios. Pues ellos a escondidas sabían dónde estaba la sábana, entraron en la iglesia de Santa María de Constantinopla, la cogieron y se la llevaron a Francia. En Francia cayó en manos de la corte de Saboya, los futuros reyes, tanto de Francia como de Italia. La dinastía Saboya, cada vez que se desplazaba, se llevaba consigo la sábana santa, hasta que decidieron en el 1502 depositarla en un sitio fijo. ¿En dónde fue? Pues en la ciudad del este de Francia llamado Chambéry. En Chambéry, en la capilla, hay una sacristía por detrás. Pues justamente detrás depositaron en una urna de plata la sábana santa. La sábana. Bien, pero este dato que os voy a decir ahora sí que es importante, porque en 1532 salió ardiendo la capilla de Chambéry. Imaginaros, ¿no? El fuego, el intenso calor, derritió la urna de plata. Rápidamente acudieron, le echaron agua, ¿y qué ocurrió? Pues que dañaron parte de la sábana santa, quedando una especie de mancha en forma de rombo que hoy en día lo podéis apreciar en la sábana. Si entráis en internet y buscáis sábana santa, veréis esos rombos. Eso fue lo que ocurrió cuando intentaron apagar el fuego y la llama con el agua. Semanas después, las monjas clarisas reconstruyeron no la sábana en sí, sino la reforzaron con tela nueva. ¿En dónde? En las esquinas y la parte trasera. Y ahí quedó. Bien, pero en 1578, en 1578, Carlos Borromeo, que después fue elevado a los altares por la Iglesia Católica como San Carlos Borromeo, era el obispo de Milán, y en Milán había una gran epidemia de la peste. Él, como promesa, se fue caminando desde Milán, que está en el norte de Italia, a Chambéry, al este de Francia, porque él sabía que ahí estaba la sábana santa. Cuando llegó a Chambéry, le informaron que la peste que había en Milán había desaparecido, la epidemia ya había desaparecido totalmente. La dinastía Saboya lo vio como un milagro y le entregó la sábana a Carlos Borromeo. Pero él, en vez de llevársela a Milán, pensó lo siguiente: la voy a situar en medio, entre Chambéry y Milán. ¿Y qué está en medio? Turín. Por eso la sábana santa está actualmente en Turín. Ese es el origen. Pero ahora empieza lo bueno. Esta es la parte histórica, y ahora empieza lo bueno. En 1898, a final del siglo XIX, el futuro rey de Italia, Víctor Manuel III de Saboya, se iba a casar. Y en la catedral de Turín coloca la sábana santa en lo alto del retablo. Él quería que estuviera la sábana presidiendo su boda. Y encima del retablo principal, ahí colocó la sábana.
Pero había un fotógrafo, bueno, más que fotógrafo, profesionalmente era abogado, tenía 43 años, lo que pasa que era un apasionado de la fotografía, llamado Secondo Pia. Secondo Pia habla con el futuro rey de Italia y le dice que le permita hacerle una foto a esa reliquia. Claro, el rey decía que no tenía por qué, no veía ningún motivo. Y Secondo Pia le argumentó. El motivo era que si algún día desaparecía esta reliquia, por lo menos tenía un recuerdo de ella. Al final, Víctor Manuel III aceptó y, claro, solamente podía trabajar por la noche, porque durante el día había cultos en la catedral de Turín. Secondo Pia, ayudado por unos obreros, monta unos andamios, porque claro, la sábana santa estaba arriba y tenía que ir con el trípode y con la cámara y con la antorcha de luz. Pero cuando llega arriba y le va a hacer la foto, explosiona la antorcha de luz. Vaya, la antorcha de luz equivale a lo que hoy en día es un flash de las cámaras cuando queremos hacer fotos interiores y con poca luz. Total, tienen que abortar porque no tenía recambio. El pobre baja del andamio, resignado, y lo intenta la siguiente noche. Montan los andamios. Él hace el intento de subir, pero nada más que sube la primera escalerilla preparada del andamio, se caen todos los andamios al suelo y se monta la de Dios allí. Claro, llega oído del rey, del futuro rey de Italia, y le dice a Secondo Pia, mira, déjalo, no hace falta. Y el otro, insistiéndole, hombre, dame la última oportunidad. Si esta vez no logro fotografiar esa sábana, me marcho. Bueno, le dio la última oportunidad. Fue la última noche, en víspera de la boda. Monta los andamios, sube, llega arriba, hace la fotografía y por fin logra la instantánea. Pero imaginaros lo que pasó después. Secondo Pia se va a su estudio fotográfico. Lo habréis visto en muchas películas antiguas, porque hoy en día las cámaras son digitales y tal. Antiguamente, bueno, se metían en unos cuartos oscuros con una luz rojiza, tenue, y lo que buscaban allí era sacar el negativo fotográfico para convertirlo en positivo. Muy bien. Pues cuando llega a su estudio fotográfico, Secondo Pia, se queda sorprendido, porque la imagen de la foto, o sea, la foto que sacó a la sábana santa, la imagen ya de por sí era un negativo fotográfico. ¿Cómo es posible que la sábana sea un negativo fotográfico? Y observa la figura de un hombre tumbado en el suelo, con una tridimensionalidad aplastante. Claro, Secondo Pia corre la voz y a partir de ahí, al comienzo del siglo XX, comienzan a hacerse fotos, algunos estudios, pero los estudios serios llegaron a finales de los años 70, concretamente en 1978, y fue el departamento CETUR de la NASA norteamericana. Ellos acudieron a Turín con todo el equipamiento y con toda la última tecnología. Incluso llevaron el VP8. El VP8 es un aparato que sirve para medir la tridimensionalidad de los planetas, imaginaros. Bueno, pues cuando llega la NASA, tiene ante sí la sábana, la fotografía, empieza a medir con el VP8 la tridimensionalidad de ese hombre que aparece ahí. Y se quedan asombrados porque la tridimensionalidad de por sí es perfecta. No hay errores. Desde la nariz, que topa con la sábana, a las orejas, las barbas, el cuello. Hicieron todas las mediciones. Aquello era una figura real, lo que aparecía ahí. Se dieron cuenta que estaba en rigor mortis. El rigor mortis es una contractura cadavérica que tienen todas las personas que fallecen. Eso significa con los brazos en máxima extensión, igual que las piernas, y analizan precisamente los brazos que estaban en rigor mortis, como digo, en máxima extensión, con contractura muscular, y ven los orificios ocasionados de unos clavos, pero no en la palma de la mano. Ya os comenté en otro programa que los romanos nunca crucificaban la palma de la mano. ¿Por qué? Porque si tú crucificabas aquí, pues claro, el reo con el movimiento y la respiración se pueden desprender los tejidos y caería al suelo. Ellos crucificaban, si nos tocamos aquí, tenemos un hueco en la muñeca,
Ahí clavaban el clavo, ahí se sujetaba al madero el reo. Ese hueco se llama hueco de Stock. Siguió la NASA, el departamento CETUR, los científicos investigando y ven heridas provocadas por un utensilio muy utilizado en la época romana, que era el flagum tacitalum, que es con lo que los romanos flagelaban a los reos. Analizan y ven que tiene heridas punzantes en la cabeza provocadas por un bonete de espino. Le llama muchísimo la atención que la herida que aparece en el costado, trazan una línea con sus aparatos tecnológicos y entra por la parte derecha del hombre que está en la sábana, en el quinto espacio intercostal, y en línea recta llega a la aurícula derecha del corazón. Se quedaron asombrados. Pero aún se quedaron asombrados cuando analizan lo que es la tela en sí. La tela es de lino de escama de pez, que era la forma de tejer de la época de los judíos, en la época del siglo I. Bueno, pero vienen unos especialistas en polen y ven que está cubierta la sábana cerca de la parte de Jesús, donde no fue dañada por el fuego de Chambéry, un polen de una planta que desapareció a final del siglo I. Siguen investigando y desapareció por la crecida del Mar Muerto. Y se encuentra la misma planta en los sedimentos del Mar Muerto, con el mismo polen. Es decir, que esa sábana santa estaba en el Mar Muerto, muy cercano a Jerusalén. Ahí probablemente se fabricaría. Con un aparato, un microscopio enorme, miran los ojos, porque llamaba la atención. Y claro, los judíos, cuando alguien fallece, sobre los ojos le colocan 2 monedas. Y con esos telescopios tan potentes, microscopios tan potentes, ven que aparece el busto de un emperador y arriba Tiberio César, el emperador romano que coincidió con la época de Jesús de Nazaret. Analizan las manchas de sangre y tras llevarla al laboratorio determinan que es AB positivo, la sangre judía de aquella época. Pero ya la noticia que le sorprendió y que lo dejó estupefacto a todos aquellos científicos fue cuando se plantearon, vale, hasta aquí estamos impactados, pero ¿cómo se ha formado esta imagen? Y también con sus aparatos tecnológicos ven que en la urdimbre es la parte superior de la sábana, ¿vale? Pues hay una quemadura provocada por una irradiación equivalente, según los aparatos que llevaron certificados, equivalente a 10 bombas atómicas. Repito, una quemadura en la parte de la urdimbre, es decir, en la parte superior de la sábana, en línea perpendicular, como si saliera hacia arriba, emitiendo una irradiación tan brutal que equivalía a 10 bombas atómicas. Cuando el departamento del CETUR llega a Estados Unidos, claro, son científicos, un científico se basa en lo empírico, evidentemente, tiene que dar respuesta. Pues cuando llegan a Estados Unidos le preguntan ¿cómo? ¿Qué dato podía aportar? ¿Cómo se ha formado esa imagen? Ellos mismos dijeron que no sabían, que no podían dar testimonio científico a lo que habían estudiado con la sábana aquella de Turín. Bien, hasta ahí todo muy bien, pero realmente el hombre que analizaron era Jesús de Nazaret. Podía ser otro, ¿verdad? ¿Quién nos asegura que fuera Jesús? En aquella época crucificaban a los romanos mucha gente, cierto es. Bien, pues sabemos que los romanos crucificaban con clavos, ¿vale? En la sábana aparece un hombre que ha sido crucificado con clavos, no tiene por qué ser Jesús. Sabemos que los romanos flagelaban a los reos antes de subirlo al madero, antes de crucificarlo. Bien, ahí aparecen restos de golpes de la flagelación, incluso una desviación nasal en la nariz.
no tiene por qué ser Jesús. Sabemos que los romanos, cuando querían aligerar la muerte de un reo, o bien le partía las piernas, eso se le llamaba crucifractura, o bien le podían clavar una lanza en un costado, que le partiera el corazón, insuficiente. Bien, también aparece la imagen, pero no tiene por qué ser Jesús. Bueno, pero lo que sí sabemos con total seguridad, que los romanos jamás coronaban de espina a ningún reo a muerte. Y en la sábana, ese hombre aparece con heridas punzantes provocadas por un bonete de espino. Bien, ahora nos vamos. Hemos comenzado con la rueda de prensa que hubo en el Museo Británico, datando la Sábana Santa de 1260 a 1390. Pues después de aquella rueda de prensa, los laboratorios que participaron en la sábana reconocieron un gran error. Cogieron los trozos de tela, para no estropear la sábana, lógicamente, de las esquinas. Precisamente, si os acordáis en este programa, os lo he comentado, en el incendio de Chambery, las clarisas reforzaron la sábana con tela nueva. Lo que analizó aquel carbono 14 fue la tela de las clarisas, no la tela de la sábana santa. Ese error fue reconocido por las tres personas que anteriormente lo he mencionado. Dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al año 30. Vamos a volver al sepulcro. En base a esos datos científicos, ¿cuándo pudo desaparecer Jesús, si es que desapareció? ¿Y cómo fue y en qué tiempo? La clave la tenemos en el rigor mortis. El rigor mortis que aparece en la sábana es un rigor mortis de máxima plenitud. Yo explico. El rigor mortis, según los anatómicos forenses, para cualquier persona que fallece de forma natural, aparece a las 36 horas, la rigidez cadavérica. Dura 24 y desaparece. Pero cuando una persona fallece por un accidente, hay hemorragia o, como el hombre de la sábana, hay heridas múltiples con múltiples sangrados, el rigor mortis aparece a las 3 horas de su muerte, dura 3 horas y desaparece. Vamos a seguir esta cronología. Jesús estuvo en el pretorio a las 10 de la mañana. Los crucificaron a las 12. A las 3 murió. Y de 3 a 6 fue el tiempo que tuvo José de Arimatea en comprar esa sábana, sí, hablar con Nicodemo, subir, quitar a Jesús del madero. Pero cuando Jesús iba bajando del madero ya empezó el rigor mortis. Justamente cuando lo depositaron en el sepulcro, se marcharon las mujeres y José de Arimatea, porque se le echaba encima el día, y bueno, y llegaba pronto el sábado, el día de descanso, y por eso vinieron el domingo, claro, el domingo a terminar el trabajo era la limpieza del cuerpo. Bueno, pues el cuerpo estaba ya casi comenzando el rigor mortis. Lo dejan en el sepulcro, cierra la puerta, se marcha, y ese hombre desapareció en el intervalo que va desde las 6 de la tarde del mismo viernes a las 9 de la noche. Es decir, que justamente cuando sepultaron a ese hombre, emitió esa irradiación tan bestial, equivalente a 10 bombas atómicas, como así lo calificó la NASA. Y claro, cuando las mujeres fueron, el domingo no estaba, pero no estaba desde el momento justo que lo sepultaron. Muchos historiadores, y lo sé, dicen que la sábana santa es la demostración científica de la resurrección de Jesús de Nazaret. Yo, sin embargo, lo dejo en vuestras manos. Vosotros tenéis la última palabra. Muchas gracias. Y ahora, con vuestro permiso, comenzamos con las preguntas.
¿Es el Santo Sudario de Oviedo? Muy, ¿Es cierto que coinciden las manchas de sangre con la sábana santa? muy buena pregunta. El análisis que se hizo de la sábana santa es AB positivo. Años más tarde se ha hecho el análisis en el pañolón de Oviedo, que está en Oviedo, Asturias, norte de España, y es también AB positivo. Pero lo más curioso es que se han plegado simétricamente lo que es la sábana santa y el pañolón, y coinciden incluso en la proporción de sangre emitida. El pañolón, lo dije en el primer programa, por costumbre judía, cuando alguien moría le colocaban un paño en la cabeza. La sábana es lo que envolvió el cuerpo completo, pero el paño estaba impregnado también de sangre. Efectivamente, los investigadores científicos y grandes expertos dan por coincidente que la sábana santa y el pañolón pertenecen al mismo hombre. He leído en diversos artículos que la sábana santa contiene pintura. ¿Es cierto? Bien, también me gusta esta pregunta. Vamos a ver, por eso he explicado la historia. La sábana santa tiene un recorrido enorme. Estuvo en Edesa, estuvo en Constantinopla, estuvo en muchísimos lugares en Francia, después en Chambry, finalmente en Turín. Bien, la sábana santa en su día cuando lo tenían los distintos propietarios que adquirieron la sábana santa, pues claro, no había ni estudio científico ni tampoco podían saber la relevancia de lo que había ahí, ni la radiación que hemos hablado, ni nada por el estilo. Eso es como si yo hubiera cogido un cuadro, La Última Cena, por ejemplo, de Leonardo da Vinci hace 21 siglos y veo que por el deterioro le falta la cabecita a uno de los apóstoles, cojo y lo pinto, ¿no? Entonces sí se coloreó con pintura alguna zona, pero sobre todo porque pensaba el propietario que había perdido el color. No, es que la sábana santa era una quemadura sobre la tela. Por eso son restos de pintura, pero esas pinturas se han analizado y no corresponden a una pintura, digamos, temprana, ni tampoco de la Edad Media, ni tampoco en la datación del carbono 14. Se ha ido analizando, es una pintura hecha un poco perdóname la expresión, ¿no? Al tuntún, ¿no? Con los materiales que había en la época, porque querían conservarla pues en mejor estado. Pero nada tiene que ver con la imagen que aparece tras esa pintura. Pero efectivamente hay restos de pintura, pero no está identificado, porque de todas maneras, y en muchos programas, y yo he acudido a muchas tertulias, imaginaros que fuera una pintura. Vuelvo a repetir lo mismo. ¿Cómo una sábana puede contener interiormente una figura tridimensional de un hombre? ¿Cómo puede ser un negativo fotográfico? ¿Cómo se formó? Pero vamos, el resto de pintura va relacionada a la cantidad de sitios que ha estado la sábana santa y ha pasado por muchas manos. ¿Qué dice la NASA actualmente tras sus investigaciones de la sábana santa? Pues la NASA, una cosa muy curiosa, claro, todos los investigadores le dan un presupuesto, le dieron un presupuesto muy elevado al departamento de CETUR para que acudiera a Turín. No les valió para nada, porque no pudieron darle respuesta. La NASA, ante ese acontecimiento, simplemente ha permanecido callada. ¿Por qué? Porque no tiene prueba empírica ni científica de cómo se formó esa figura, al día de hoy, ¿eh? ¿Santa María es Santa Sofía? ¿Santa María, Santa Sofía? No. Porque es que no he entendido la pregunta. Por la iglesia sería... Si estamos hablando de Barranquer, la iglesia de Constantinopla era Santa María, ¿sabes? Pero vamos, si estamos hablando de nombre, no tiene nada que ver. ¿Entonces nuestro amado Jesús se levantó antes del domingo? Pues según los estudios científicos de la sábana santa y el rigor mortis, por eso he explicado que el rigor mortis para una persona tan dañada, con mucha hemorragia y demás, se produce a las 3 horas de su muerte y desaparece a las 3 horas siguientes. De ahí el intervalo de 6
a 9 de la noche. ¿Por qué? Porque la sábana santa aparece el rigor mortis en su máxima plenitud. Sí, pero esto sería poco menos que ir en contra de la Escritura, no, en absoluto, porque al tercer día resucitaré. Eso se lo comunicó a sus discípulos en 3 ocasiones, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que el tercer día, cuando fueron, ya no estaba, por lo cual sigue siendo lo mismo. Ahora, científicamente, si el hombre de la sábana es Jesús de Nazaret, que como he dicho al final del programa, lo dejo en vuestras manos, yo tengo mi propia opinión certera, evidentemente tendría que haber desaparecido entre las 6 y las 9 de la noche, es decir, en el momento que lo sepultaron. Quizá eso explica un poco el por qué María Magdalena quizá se lo encontró el mismo domingo, ¿no? ¿Santa María es Santa Sofía? Ay, perdón, que me he ido para atrás, disculpadme. ¿Se sabe cómo llegó el pañalón a Oviedo? Pues no, eso es un misterio. Es un misterio. Tened en cuenta una cosa muy, bueno, curiosa. A ver, existen órdenes militares que protegen las reliquias de Cristo. Por ejemplo, la orden del Temple de Jerusalén, los templarios. Es posible que fueran a través de los templarios. Existió, por ejemplo, el caso de la sábana santa de las cruzadas, de la Cuarta Cruzada, que fue la que participó en ir a Constantinopla y llevarla a Francia. Quizá ande por ese tipo de órdenes militares en defensa de las reliquias de Cristo, pero no tenemos noticias. Igual que de la otra, sí tengo noticias por el impacto que tuvo desde Edesa, en este caso no sabemos cómo llegó. ¿Es cierto que se puede ver en la síndone 2 monedas de Tiberio tapando los ojos de Jesús? Efectivamente, sí, así es. Precisamente eso también le llamó mucho la atención. Además, tened en cuenta una cosa, los emperadores romanos, cuando reinaban, o gobernaban, en este caso, cuando gobernaban, pues se desaparecían las monedas del anterior emperador, y se acuñaban las monedas del emperador actual. Entonces, pues claro, el emperador en la época de Jesús de Nazaret fue Tiberio César. Efectivamente, apareció una moneda con el busto y en la parte de arriba Tiberio César. La radioactividad, en principio, es incompatible con la vida humana. Mi pregunta es la siguiente. ¿Esa radioactividad era propia de Jesús o fue consecuencia de la acción del Espíritu Santo al rescatar a Jesús? Bueno, ya entramos en cuestiones de fe. La verdad que la radioactividad, si los científicos de la NASA no le han dado una respuesta certera a lo que realmente, a sus estudios, vamos a ver, se ha analizado si un cuerpo emite, los cuerpos cuando fallecen pueden emitir gases y tal, pero radioactividad, como que no. Se han hecho multitudes de pruebas y de hecho, ya digo, la NASA no sabe, porque respecto al Espíritu Santo, al Paráclito, ya es una cuestión de fe, ya es una cuestión de, bueno, de creer en esa posibilidad. Yo estoy ahora mismo muy contento de trabajar con la ciencia, porque ¿quién me iba a decir a mí que la ciencia y las creencias podían unirse de vez en cuando? La sábana santa la ha unido, es curioso. ¿Realizó algún milagro después de la resurrección? Jesús, bueno, sí, claro, uno de ellos fue, Jesús le encantaba un pescado que se pesca mucho en aquella época en Galilea, que era tilapia. Precisamente estaba Jesús resucitado a la orilla del mar de Galilea, y estaba Pedro con las redes, Santiago, Juan, y desde la orilla, ¿qué hacéis? Intentando pescar, pero no pescaban ni uno. Y entonces le dijo Jesús, echad las redes por el otro lado de la barca, y cogieron un montón de pescado. Cuando llegaron a la orilla se dieron cuenta que era él. Sí. ¿Sabes si es verdad que con ocasión del próximo encuentro europeo de jóvenes organizado por la comunidad de Taizé,
que tendrá lugar en Turín el 28 de diciembre del 2020 a 1 de enero de 2021, el arzobispo Cesare Nosiglia anunció la exposición de la Sábana Santa. Sí, casi con total seguridad. O sea, la Sábana Santa ahora mismo, vamos a ver, la Sábana Santa ha tenido muchos avatares, la pobre ha sufrido mucho porque tampoco estaba tan bien cuidada, ¿no? Actualmente, y doy fe de ello, yo he tenido la oportunidad de estar en Turín y verla, está muy bien cuidada, un cristal hermético, tiene la humedad precisa, está, bueno, lo que nunca ha tenido la Sábana Santa, ahora está viviendo en la gloria, ¿no? En un palacio, verdaderamente. Entonces, pues bueno, la ostentación, que es como se llama, de la Sábana Santa, casi con total seguridad y además con la máxima seguridad también. O sea, no se va a deteriorar ya la Sábana Santa. Bueno, si no se llegó a perder después de sufrir no uno, sino dos incendios, sobre todo el de Chambery del 1532 fue terrible, pues ha aguantado todo, de toda la Sábana Santa, el estar en una muralla era tremendo, pues ahora está afortunadamente muy bien cuidada y seguro que los jóvenes tendrán la oportunidad cuando vayan a Turín de verla. Que por cierto, vuelvo a repetir, y como he dicho antes, la exposición histórica, la Sábana está en Turín gracias a, lo digo por todos los Carlos Borromeo, San Carlos Borromeo, que no era de Turín, era de Milán, y la situó a medio camino entre Chambery, ciudad del este de Francia, y Milán, norte de Italia. En medio está Turín. Gracias a San Carlos Borromeo. ¿Qué les pasó a los guardianes del sepulcro? Tras el hecho de no hacer su trabajo bien, ¿les cayó algún castigo? ¿Siguieron a los apóstoles luego de esos hechos? Bueno, no le cayó ningún castigo, solamente tenían que cumplir una cosa, ¿no? Para no levantar revuelo, que nunca dijeran lo que habían visto. Nada más. Lo que pasa que es curioso, porque, a ver, si seguimos la cronología, los guardianes, digamos, los romanos que estuvieron en el templo, estuvieron en turno, fueron 4, en turno de 4 horas, pero comenzaron los turnos el sábado por la mañana. Según los datos que hemos hablado anteriormente, la sábana, por la posición del rigor mortis, lo que ocurrió, ese hombre desapareció desde el intervalo de 6 a 9 de la noche, del mismo viernes. ¿Qué ocurre? Que lo que hicieron los romanos prácticamente es atestiguar que los discípulos, María Magdalena, las mujeres hablaban de que estaban viéndolo vivo. Y lo único que le dijeron desde el pretorio, que no montaran más escándalos y que se callaran, previo pago, como se hacían antes las cosas también. Digo también porque desgraciadamente a veces estas cosas hasta en el día de hoy, ¿no? Lo digo por el previo pago, ¿eh? ¿A los judíos se les tapaba los ojos con monedas? Sí. Cuando esa costumbre era romana. Esa costumbre... Uy, he saltado. Perdón. Vale. Bien. Esa costumbre era también... los romanos no tenían... Vamos, tenían varias costumbres que los romanos colonizaron, estuvieron en el Imperio Romano por muchos sitios, ¿no? Entonces cogieron, sobre todo la costumbre helena, ¿no? Griega, ¿no? Pero bueno, la costumbre, los judíos sí ponían monedas en los ojos cuando fallecía. Al mismo tiempo también limpiaban el cuerpo con aceite aromático, mirra, aloe. Era una costumbre, y la mortaja igualmente. Lo amortajaban perfectamente y cuando morían le colocaban un pañolón en la cabeza. Eran costumbres y rituales que se practicaban en la época judía, sí. Bien. Son costumbres. Tened en cuenta que estamos hablando, y nos cuesta trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que ocurrieron hace 21 siglos. La gente que escribía en aquella época era muy poquito, muy poco. Y se ocultaba mucha información y otra se perdió. A pesar de todo, seguimos al pie del cañón. Pues mi informe de producción que hemos finalizado, para mí ha sido un honor, porque ha sido un programa distinto, un programa más científico, técnico, de unos datos, de una serie de estudios. Y bueno, anunciaros que el próximo programa nada tiene que ver con este, aunque seguimos viajando en el tiempo porque estaremos con Juan Cebedeo, el hermano de Santiago. Hasta entonces, muy buenas noches, cuidaros y un fuerte abrazo a orillas del Atlántico, sur de España.
Dios.